invitamos a alguien con formación en el tema, el doctor Santiago Roldán, pero que además tiene una entidad que trabaja alrededor de la bioética, que capacita personas alrededor de la bioética, que hace un gran trabajo por la supervivencia del ser humano y seguramente, y eso implica la supervivencia del alma del ser humano. Doctor Santiago Roldán, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí en este recorrido de vagón de los viejos tiempos. Orlando, muchísimas gracias por la invitación y por los halagos y también por la temática que ustedes hoy quieren abordar. De verdad, muchas gracias. Bioética, tal vez fue Potter y tal vez lo define así, vendría a ser como una ciencia de la supervivencia. Sí, estás en lo correcto. Fue Van Rensselaer Potter, a eso del año 71, más exactamente, quien lo va a definir como esa sabiduría, que como tú lo decías al inicio, es esa sabiduría que busca preguntarnos sobre cómo manejamos el conocimiento que tenemos. Y en ese legado de Van Rensselaer Potter, hacer un puente entre la perspectiva humanística y la perspectiva científica, que por demás han estado separadas por mucho tiempo también, ¿no? Toda esa perspectiva del progreso, toda esa perspectiva de los avances biotecnológicos nos ha llevado a nosotros a concurrir, al menos desde la academia, que el ser humano ha alcanzado en su proceso evolutivo, ha alcanzado un nivel muy alto, pero no el último dentro de esa gradación evolutiva, pero que desafortunadamente y paradójicamente hablando, pues ese mismo desarrollo, ese mismo progreso se ha vuelto hacia sí mismo y lo ha convertido en grandes consecuencias por el mal uso, o más bien la dilematización que surge frente al uso de esos avances. Ese tipo de pregunta fue el que inició este proceso de la bioética, y en particular lo inició en mí, porque mi inquietud era preguntar si había una diferencia entre la ética, entre la moral. Y la respuesta de muchos, incluso docentes de mi época, decían que no me desgastara en la diferenciación de términos. Pero particularmente creo que por no saber diferenciarlos, se ha evidenciado una famosa Torre de Babel, en donde todo el mundo habla un concepto, pero se entiende otro concepto. La ética es la teorización de cualquier acto moral. Y cuando estamos hablando de la teorización de cualquier acto moral, estamos hablando de la capacidad de poder explicar cómo debo actuar. En términos muy académicos, estaríamos hablando de una visión deontológica, es decir, indíqueme cómo debo actuar, dígame cómo debe ser mi proceder, dígame cómo debe ser mi comportamiento. Por eso es que en todas las disciplinas, en todas las ciencias, se entrega una perspectiva de ética. Comienzan a actuar. Cada colectividad tiene su manera de actuar y hay que explicarle a los miembros cómo debe ser ese actuar. Esa explicación, esa teorización es lo que se llama la ética. Desde Aristóteles, desde Kant. Bueno, por el otro lado, y en ese orden la ética alude al fuero externo del individuo, desde una colectividad, bajo la valoración de lo que es correcto o no es correcto. A diferencia la moral, porque la moral se entiende como esa reflexión de sentido bajo una perspectiva de la creencia, en donde la conciencia, y en un diálogo de conciencia podemos describir lo que es bueno o lo que es malo. A diferencia de la ética, la moral juicia o valora los actos del sujeto mismo como buenos o como malos. En un diálogo muy corto, aprovecharía yo para decir
que la calidad de vida implica una colección de elementos que garantizan el buen vivir, una condición de características que en conjunto entregan al ser humano una posibilidad de ser y de estar y de proyectarse en el mundo. Entonces, para no ser tan evasivo, esa calidad de vida es la cualificación que tendrían todos estos elementos que son garantes de una buena vida. Antes de hablar de los principios, es necesario hacer entender que la bioética, para ayudar a tomar la mejor decisión posible, utiliza una metodología. Bueno, es la interdisciplinariedad, pero dentro de esa metodología ha encontrado en los principios que han sido utilizados desde la ética médica. No es una innovación de la bioética, sino que han sido ya utilizados por la ética médica. La bioética los ha venido usando para ayudar a tomar la mejor decisión posible. Pero hay algunos que hablan de 4 grandes principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia. Pero también hay otros principios, por ejemplo, el principio de la responsabilidad, el principio del cuidado, que históricamente en la bioética se le han venido indilgando 4 grandes principios. Por ejemplo, el principio, ¿y por qué se habla de los principios? Porque hay un texto de Buchan y Childress, que habla sobre precisamente la ética médica, y que la bioética en su construcción del estatuto y epistemológico y demás, pues ha venido a ese libro. Y en ese libro Buchan nos está diciendo que, respetando un poco la ley de cada sujeto, esa ley que normatiza el comportamiento de cada individuo, porque cada individuo ha sido capaz de crearlo a sí mismo, de construirlo, diría en su momento Immanuel Kant, pues hay que respetar esa ley que emana del sujeto mismo. ¿Y cómo se va a respetar? Pues entonces se sugiere que primero se le diga la verdad, para respetarle esa decisión que le emana desde afuera. Se le dice la verdad. Debe respetarse la privacidad de otros. Debe proteger un poco la confidencialidad. Todo esto para hacer eficaz ese gran principio de la autonomía. Ese es el primer gran principio, el principio de la autonomía. Mira, la no maleficencia es un principio desde ya hace muchos años, que incluso en latín se pronuncia primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Es decir, el principio de no maleficencia hace referencia a la obligación moralmente ética de no infringir daño intencionadamente. Es decir, es un imperativo de conducta, no hacer el daño alguno, evitar el daño a su máxima expresión. Entonces, si te das cuenta, tenemos la autonomía, tenemos la no maleficencia, y van haciendo estandartes que nos van a ayudar a tomar una mejor decisión. Aquí hay algunos pensadores, algunos bioeticistas que hablan de la no maleficencia, y particularmente creo que no se podría hablar de la no maleficencia porque la ciencia, la sapiencia, no es ni buena ni mala, sino es lo que yo hago con ese conocimiento. Entonces, si yo tengo un conocimiento grande, pues tengo una obligación grande. Si tengo un conocimiento pequeño, igualmente tengo una responsabilidad muy grande, pero eso es una de las grandes correcciones. Hablar de beneficencia, de principios de andén, principios de a pie. Recuerdo mucho a quien fue mi mentor, mi referente en la bioética, que es Alfonso Llano Escobar, a quien le aprendí mucho y de quien logré entender, porque nos lo decía por todos lados, por los poros le salía, que la bioética es un estilo de vida, no es una ordenanza.
no es una obligatoriedad. Entonces los principios de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia, se convierten en algo inherente al actuar del sujeto. Cerrando ese paréntesis, la beneficencia busca hacer el bien, busca que con todo lo que tú construyes, que con todo lo que tú aportas, hagas el bien y sobre todo a hacerse a ese estilo de vida, a eliminar el daño posible. Incluye aquí una acción, ya no es tal vez un imperativo categórico como es la no maleficencia, sino que aquí la beneficencia implica que tú actúes. Creo que también es importante comprender que desde la ética o la bioética o la moral, lo más importante aquí es invitar al sujeto a que tome conciencia, a que vaya elevando sus niveles de conciencia. Y elevados sus niveles de conciencia, puede hacer un acto de interiorización propio para tomar una decisión. Mira, la justicia, para la justicia, las desigualdades en el acceso del cuidado de salud, por ejemplo, o el incremento de los costos de estos cuidados han ocasionado en el ámbito de la sanidad el debate más grande desde una justicia social, por ejemplo. La máxima clásica por ejemplo, de Ulpiano era dar a cada uno lo suyo. Ese era un principio interesante. Desde Beauchamp y Childress se entiende que la justicia es un tratamiento equitativo, es un tratamiento apropiado a la luz de lo que es debido para una persona. En ese orden de ideas podríamos nosotros decir que diferenciaríamos entre una justicia conmutativa, una justicia distributiva. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la justicia conmutativa es la que se centra en el intercambio de bienes entre los individuos. Es un intercambio. En cambio, la justicia distributiva es la que distribuye los recursos. Es decir, yo tengo un lápiz. Ese lápiz, desde una justicia conmutativa, debería alcanzar para que todos escribieran. Pero desde una justicia distributiva, cada uno debería tener su propio lápiz. Ahora también se ve el diálogo con la justicia retributiva, y que es la justicia que apela a la noción de las personas que merecen ser tratadas, por ejemplo, de la misma manera que se tratan a los demás. Eso también sería un gran principio, o es un gran principio, para ayudar a tomar la mejor decisión, ¿no? Doctor Santiago Roldán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.